Hola chicos, ¿cómo les va? En este caso vamos a ver el método de ramas y vamos a aplicar las dos leyes de Kirchhoff, en este caso a un circuito directamente. Vamos a utilizar este circuito a modo de ejemplo práctico en el que vamos a ir aplicando las leyes que vimos y de paso vemos este método en particular. Recordando algunos conceptos, vamos a tratar de describir un poco este circuito. Primero que nada, la idea o el objetivo de este método es conocer todos los parámetros de un circuito. En este caso, tenemos los valores de las fuentes, los valores de las resistencias, pero no conocemos las corrientes. Entonces el objetivo es llegar a conocer las corrientes. Por otro lado, sabemos que en este circuito tenemos dos nodos, un nodo acá y otro nodo acá. ¿Sí? A este lo podemos llamar A y a este lo podemos llamar B. Y tenemos tres ramas y dos mallas. Si recordamos, una rama es básicamente un camino desde donde yo puedo recorrer desde un nodo hasta otro nodo el circuito. Entonces, por ejemplo, para ir desde A hasta B, yo puedo venir por acá por la izquierda, puedo ir por el centro o puedo ir por la derecha. Entonces tengo tres posibles caminos, tres ramas. Y mallas, como analogía se utiliza como que son como ventanas. ¿Sí? Entonces tengo una ventana acá y otra ventana acá. Otra forma un poco más analítica, más de definiciones. Recorrer el circuito desde un nodo hasta el mismo nodo, un circuito cerrado, pasando por los componentes. Por ejemplo, en este caso, salgo desde A, recorro el circuito así y llego hasta A de nuevo. O puedo salir por acá y llegar a este punto otra vez. ¿Sí? Fíjense que si yo hago el recorrido de afuera, estoy repitiendo caminos o ramas y componentes de los dos circuitos anteriores. Por ende, solo tengo dos mallas, esta de acá y esta de acá. Como este es un método de ramas, yo voy a graficar y a colocar tres corrientes, una por cada rama, ¿sí? Que son las reales, y esas van a ser mis incógnitas. Entonces, yo tengo incógnitas, tengo tres, que serían I1, I2 e I3. ¿Sí? Esas yo las voy a elegir, el sentido, que yo voy a poner que I1 está así, I2 así, e I3 así. ¿Sí? Esos sentidos son elegidos por mí. Después vamos a chequear al final del ejercicio si esos sentidos son reales o si el sentido es justamente el opuesto. Entonces, volviendo a los datos e incógnitas, nosotros dijimos que tenemos tres incógnitas, esas tres corrientes. Por ende, voy a necesitar al menos tres ecuaciones para poder resolverlo, porque un sistema de ecuaciones debe tener misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones para que se pueda resolver. Entonces yo voy a necesitar ecuaciones 3. ¿Sí? Esas tres ecuaciones yo las voy a obtener por la primera ley y por la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? La primera ley me va a dar una ecuación y la segunda ley me va a dar dos ecuaciones. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Primera ley. ¿Sí? Esto, como la primera ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0, o que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen en un nodo, entonces debo elegir un nodo al que voy a analizar. En este circuito, cualquiera de los dos nodos es lo mismo, pero por ejemplo elijamos el nodo A. ¿Sí? Este nodo acá arriba. Analizamos ese nodo. Entonces acá ponemos el nodo A. Me dice la definición que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Las corrientes que entran son I1, igual a las corrientes que salen. I2 e I3 salen. I2 más I3. Y ahí llega mi primera ecuación.
Ahora lo que voy a hacer es acomodarla para que me quede un poquito más, más fácil de utilizar más adelante. Entonces, estos dos pasan al otro lado restando, entonces tengo que I1 menos I2 menos I3 igual a 0. ¿Sí? Acá yo tengo mi primera ecuación y le voy a poner con un numerito I1, que sería mi ecuación número 1, para después encontrarla mucho más fácil cuando vayamos avanzando. Ahora, vamos a aplicar la segunda ley, ¿sí? Y en este caso lo vamos a aplicar, como la segunda ley se aplica a las mallas, por eso se llama ley de mallas, vamos a hacerlo. A esta de acá la vamos a llamar malla 1 y esta de acá malla 2. Esta malla 1 y esta de acá malla 2. Yo voy a elegir el sentido en que la voy a recorrer. Malla 1 yo la voy a recorrer así y en la malla 2 así. Bien podría ser una y una o las dos para el otro lado, da igual, eso lo elige cada uno. Yo lo voy a recorrer en este sentido horario y en la malla 1 voy a empezar en este punto que voy a llamar alfa y en la malla 2 voy a empezar en este punto que voy a llamar beta. Simplemente para no perderme, yo voy a empezar acá, voy a recorrer toda la malla y tengo que volver al mismo punto. Lo mismo acá, voy a recorrer así y voy a volver al mismo punto. Entonces voy a empezar acá con la malla 1. ¿Sí? Tengo entonces, por definición, la segunda ley de Kirchhoff me decía que la sumatoria de caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Entonces, sumatoria de caída de tensión, empiezo acá, empiezo a recorrer así. I1 está en este sentido, en el mismo sentido de circulación. Por ende, esta caída de tensión es positiva. Entonces eso es I1 por R1. Sigo, la siguiente, R2. La estoy recorriendo así en el mismo sentido de la corriente. Entonces positiva. I1 por R2. Sigo. I3 y el sentido de circulación es el mismo, también es positivo. Y esta caída de tensión en R3 es I3 por R3. No tengo más resistencias, no tengo más caídas de tensión. Es igual a la tensión total suministrada del otro lado. Si empiezo en alfa, la primera que encuentro es B1, positiva, porque entro por negativo y salgo por positivo. Y la siguiente es B2, también positiva. ¿Sí? Ahora trabajando con esto, saco factor común I1. Reemplazo todos los datos. R1 vale 3. Fíjense que acá yo voy a obviar las unidades. Generalmente no se recomienda, siempre se recomienda utilizar las unidades en cada paso. Pero en este caso en particular, en este ejercicio, yo veo que todas las resistencias, todas están en ohm. Y todas las tensiones están en volt. Por ende, las corrientes, si yo trabajo con todas estas unidades así como están, la corriente me va a dar en ampere. Entonces directamente, por comodidad, no coloco las unidades, pero ya sé en qué unidad esperar a que sea la intensidad de corriente. Entonces R1 vale 3, R2 vale 2,5 y 3 por R3 que vale 2, B1 vale 9 y B2 vale 12. ¿Sí? Entonces tengo que I1 por 5,5. En este caso fíjense que I2 no aparece, yo lo voy a colocar como I2 por 0, ¿sí? Que sería como si no estuviera, simplemente para completar la ecuación. Y tiene lógica, porque fíjense que en esta malla I2 no aparece, I2 está solo en esta rama, en este tramo de acá. Vean que cuando hagamos el de la malla 2, I1 no va a estar, porque pertenece a esta rama. Entonces, I2 por 0 más I3 por 2 igual a 21. Esa sería la segunda ecuación. Y voy a llamar II, esa segunda ecuación. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la malla 2. Vamos a analizar esta malla de este lado. Esa malla vamos a empezar desde el punto beta y vamos a recorrerla en este sentido. Vamos a tener primera caída de tensión, mismo sentido de corriente que de circulación. I2
por R5. R4 sería I2 por R4. Mismo sentido de circulación que de corriente. Acá, circulo de este sentido y la corriente en sentido opuesto. Negativo. I3 por R3. Eso igual. Empiezo acá. Sumatoria de caída de tensión igual a tensión total suministrada. Ahora es la tensión totalmente suministrada por las fuentes. Vengo acá. Entro por positivo, salgo por negativo. Es menos B3. Sigo por acá. Menos B2. Ahora trabajo con esto. I2, factor común. R5 más R4 menos I3 por R3 igual a B3 menos B2. Reemplazo. R5 vale 4. R4 vale 6. R3 vale 2. Menos B3 que vale 8. Menos B2 que vale 12. Antes de resolver esto, completo la ecuación colocando I1 por 0 más I2 por 10 menos I3 por 2 igual a menos 20. Ahí llegué a mi tercera ecuación. Entonces ahora yo ya lo puedo resolver porque tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, por lo que puedo armar un sistema de 3 ecuaciones o un sistema de 3×3. Ahora con estas 3 ecuaciones, yo los voy a colocar acá. Voy a colocar los datos que yo voy a utilizar de estas 3 ecuaciones para poder resolver. Eso serían mis coeficientes y mis términos independientes. ¿Sí? Dentro de mis coeficientes voy a colocar, para guiarme, acá arriba voy a poner los datos de I1, acá los de I2, acá los de I3, en la primera columna, segunda y tercera. En la primera fila voy a colocar la ecuación 1, acá la ecuación 2 y en la tercera fila la ecuación 3. ¿Sí? Y mis términos independientes acá. El de la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, empezamos a ver. Ecuación 1. El coeficiente de I1, o sea, el valor que multiplica I1 es un 1. ¿Sí? Entonces acá es 1. El de I2 es menos 1. El de I3 es menos 1. Y el término independiente es 0. La segunda ecuación. El que multiplica I1 es 5,5. El que multiplica A2 es 0. El que multiplica A3 es 2. Y el término independiente es 21. Acá sería 0, 10, menos 2, menos 20. ¿Sí? Ahora, conociendo los coeficientes y los términos independientes, puedo calcular los deltas para aplicar el método de determinantes. Yo necesito conocer delta, delta 1, delta 2, delta 3, y con esos 4 deltas calculo I1, I2 e I3. Eso vamos a hacer a continuación. Entonces empezamos por el delta. Armamos nuestra matriz y tenemos 1, menos 1, menos 1, 5,5, 0, 2, 0, 10, menos 2. ¿Sí? Como estoy calculando un delta es una diferencia de, entonces voy a hacer una serie de sumas y multiplicaciones menos otra serie de sumas y multiplicaciones, porque es una diferencia entre dos valores. Entonces, para resolver esto un poco más fácil, yo lo que voy a hacer es extender esta matriz y voy a repetir estas dos filas. 1, menos 1, menos 1, 5,5, 0, 2. ¿Sí? Y voy a empezar, voy a multiplicar ese 1 por 0 por menos 2, más 5,5 por 10 por menos 1,
más 0 por menos 1 por 2. ¿Sí? Entonces, eso sería 1 por 0 por menos 2, 0. 5,5 por 10 por menos 1 es menos 55. 0 por menos 1 por 2 es 0. Todo eso menos, ¿sí? Menos, y ahora voy a multiplicar. Menos 1 por 0 por 0, o sea, los cruzados invertidos, ¿no? 2 por 10 por 1, menos 2 por menos 1 por 5,5. Entonces, menos 1 por 0 es 0. 2 por 10 es 20, por 1 es 20. 2 por 1, menos 2 por menos 1 es 2, positivo. Por 5,5 es 11. ¿Sí? Entonces, resuelvo esto, que yo tengo menos 55 y acá adentro tengo 31. Menos 55 menos 31. Esto me da menos 86. ¿Sí? Ese sería el valor de mi delta. En el caso de delta 1, como estamos calculando el delta 1 para el I1, recordemos cuando hicimos el de las ecuaciones, fíjense que para I1 son estos tres, es la primera columna. Vamos a reemplazar estos tres coeficientes por los tres términos independientes. ¿Sí? Entonces, estos valores van a quedar igual. Menos 1, 0, 10, menos 1, 2, menos 2. Pero acá vamos a colocar los valores de los términos independientes. 0, 21 y menos 20. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo. Reemplazamos estas dos primeras filas. ¿Sí? Y hacemos este por este por este, más ese por ese por ese, más este por este por este, todo menos los cruzados, invertidos. ¿Sí? Resolvemos eso y tenemos el delta 1. Delta 2 y delta 3 se resuelven de la misma manera, solo que los términos independientes para el delta 2 van a estar en el medio y en el delta 3 van a estar reemplazando los coeficientes del I3. Los hago y continuamos. Entonces, acá tenemos delta, delta 1, delta 2 y delta 3. Ahora, con delta 1, delta 2, delta 3 y el delta principal, calculamos I1, I2 e I3 como se ve acá. Tenemos I1, se calcula como delta 1 sobre delta. Delta 1 vale menos 200,12 sobre delta, que es menos 86, nos da 2,46 amperes. I2, delta 2 sobre 2, delta 2, 108, sobre menos 86 da menos 1,25 amperes. E I3, delta 3 sobre delta, menos 320 sobre menos 86, 3,72. Entonces, como esta corriente I2 acá me dio negativo el resultado, eso quiere decir que el sentido propuesto no es correcto, sino que el sentido real es para el otro lado, es opuesto al que nosotros indicamos en un principio. Entonces, acá en este gráfico nosotros tenemos el sentido I2 en color verde, que nosotros indicamos que podía llegar a ser el sentido de la corriente, el propuesto inicialmente, pero no es el correcto, sino que el correcto es que I2 va hacia el nodo, o sea, entra al nodo A en lugar de salir del nodo A. ¿Sí? Por ende, si I1 e I2 entran e I3 sale, aplicando la primera ley de Kirchhoff ahí, yo sé que I1 más I2 va a ser igual a I3. Eso lo podemos ver acá matemáticamente. I1 más I2 igual a I3. ¿Sí? O sea, 2,46 más
1,25 positivo porque ya lo cambiamos de sentido, eso da 3,71 o 3,72 aproximado, entonces quiere decir de que está bien. Otra forma de corroborar si esto está bien es aplicar, o sea, reemplazar estas tres corrientes en alguna ecuación. Por ejemplo, en la ecuación 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá, vamos a agregarlo con otro color. Entonces acá ponemos corroboramos. ¿Sí? Tenemos I1 vale 2,46 menos I2 vale menos 1,25. Como esta ecuación la hicimos con el sentido propuesto, vamos a colocar el I2 calculado con el sentido propuesto, el original. Menos 1,25 menos I3 que vale 3,72. Y eso debería dar 0. ¿Sí? Calculamos de este lado, entonces tenemos 2,46 menos 1,25 menos 3,72. Eso nos da 0,01 negativo. Eso es aproximadamente igual a 0. ¿Sí? Entonces esto está bien. ¿Sí? Quiere decir que los cálculos que hicimos estaban bien. Otra forma de corroborar si lo que hicimos está bien es utilizar la calculadora. Nosotros acá tenemos todos los coeficientes y los términos independientes. ¿Sí? Y en la calculadora nosotros tenemos una función que se llama ecuación. ¿Sí? Y elegimos una ecuación que tenga la forma de nuestras ecuaciones. Fíjense que tenemos tres variables que van a estar multiplicados tres coeficientes iguales a términos independientes. En la calculadora, la que corresponde a esto sería la número 2, donde tengo tres variables, x y z. Tengo a a la n, b a la n, c a la n como coeficientes y d a la n término independiente. Entonces tenemos el 2. Reemplazamos, por ejemplo, 1, menos 1, menos 1, 0, 5,5, 0, 2, 21, 0, 10, menos 2, menos 20 y colocamos igual. Si chequeamos esos tres valores con los tres calculados, fíjense que dan lo mismo, 2,46 menos 1,25 y 3,72. Eso quiere decir que los cálculos estuvieron bien hechos. Otra forma de corroborar es hacerlo a través de un programa, un software de simulación, como por ejemplo el Airwire. Eso lo vamos a hacer ahora a continuación. Ok, entonces vamos a simular ahora este circuito y vamos a colocar unos amperímetros para conocer las tres corrientes. Entonces, comenzamos a armarlo. Acá colocamos las fuentes de alimentación, B1 de 9 volt, B2 de 12. Ahí colocamos B3. Acuérdense de ir girándolas en el sentido de, o sea, ubicando negativo y positivo. Ahí dentro de componentes pasivos buscamos los resistores o las resistencias. Entramos con doble clic, acuérdense, a cada uno de ellos. Le quitamos el prefijo porque estamos trabajando con ohm. Todas las resistencias de nuestro circuito están en ohm. Fíjense que yo no las voy sacando desde la galería, sino que las apretando control y arrastrándola con el mouse me la copia directamente. Y las voy colocando en orden, entonces el programa me va cambiando el nombre de R2 a R3, R4, así consecutivamente.
Una vez que tenemos todos los componentes, todas las fuentes y todas las resistencias, voy a colocar 3 amperímetros para poder conocer las 3 corrientes. Fíjense que los ubico de forma de tomar la lectura según las corrientes propuestas. Yo propuse que la izquierda, la I1, va en sentido horario, fíjense, de positivo a negativo, va de izquierda a derecha. La I2 igual, de izquierda a derecha, por eso está el positivo a la izquierda y negativo a la izquierda, a la derecha. Y la I3 va de arriba hacia abajo, por eso el positivo está arriba y el negativo está abajo. Los coloqué a los amperímetros como estaban propuestos en el ejercicio. ¿Ven? Ahí se los indico con el mouse. Pongo run o simular y fíjense que la corriente I2 me da negativa. O sea que mi sentido propuesto no es correcto, sino que en realidad la corriente circula en sentido contrario. Entonces doy vuelta al amperímetro, vuelvo a conectar, aprieto play otra vez para simular y ahora la corriente marca positiva. O sea, eso quiere decir que la I2 en realidad no va como estaba propuesto en el ejercicio, sino que va al revés. ¿Sí? En los cálculos, eso es cuando la corriente nos da negativo, simplemente quiere decir que el sentido es en sentido opuesto. Bueno, fíjense que los valores no dan exactamente iguales, pero es muy similar.